Alguien como el apóstol Pablo es capaz de, aún en la despedida, tener la oportunidad de emitir el mejor de los discursos. Dice que Pablo llegó a Mileto e hizo un llamado para que viniesen los ancianos de la iglesia y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida en mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad entre vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los que tienen necesidad. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo fue un hombre comprometido con la palabra de Dios, alguien que continuamente sufrió acechanzas de los judíos. Eran las personas que continuamente le acusaban porque ahora él predicaba el Evangelio y llamaba a las personas al arrepentimiento en el nombre de Jesús. ¿De qué ustedes creen que uno debe arrepentirse? ¿Cuáles son las cosas de las que Dios desea que el hombre se arrepienta? Y cuando hablo del hombre me refiero a todos los hombres en todo lugar. Pues debemos arrepentirnos de muchas cosas. Todo lo que en la palabra de Dios se revela que es contrario a la voluntad de Dios o es desagrado a Dios, es pecado. Y Dios pues nos llama a todos los hombres en todo lugar a que nos volvamos a él arrepentidos. Ahora, cuando tú y yo miramos lo que ocurrió en el tiempo en el que Jesús vivió entre los discípulos y las cosas que él anunció y enseñó, y luego vemos lo que a él mismo le ocurrió, y después durante todo el libro de los Hechos notamos cómo pues en el nombre de Jesús se predicaba el Evangelio del reino y se enseñaba a las personas de que teníamos un rey que gobernaba y que reinaba sobre todo poder y principado y autoridad y potestad, y que él es el que se sentó a la diestra de Dios y a quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. ¿Y a quién estábamos
nosotros escuchando que Pablo o los apóstoles o los discípulos le predicaban. ¿Será a los judíos solamente? No, en la palabra de Dios se refiere continuamente a que ellos le enseñaban tanto a los judíos como a los griegos. Y el imperio greco-romano, el imperio romano, era el imperio que dominaba en Asia, en Roma y en todos los países. Ese imperio lo había conquistado todo. A donde quiera que Pablo llegó, ahí estaban las garras de ese imperio. Pablo siempre predicó el evangelio en el nombre de Jesús, el evangelio de la gracia del Señor, y habló acerca del reino de Dios, de su rey, de su justicia, y hacía un llamado a todos los hombres, y le predicó Pablo, como lo dice la Escritura. Aunque hay quienes hoy tuve una oportunidad de escribir mucho con alguien, y no quiero que esto sea algo personal, pero en verdad pienso que muchas veces nosotros, o no sé si es que las personas no usan algo, yo uso espejuelos, y uso espejuelos porque necesito ver mejor las cosas. Quizás es porque hay quienes no usan espejuelos, pero en la Biblia, cuando tú lees la Biblia claramente, y especialmente este libro de los Hechos, tú y yo podemos encontrarnos que hay testimonio de que el pueblo de Dios, especialmente aquellos que estuvieron junto a Jesús, después de haber compartido con él todas sus enseñanzas, de haberle visto resucitado, de haber recibido la gran comisión de ir por el mundo predicando acerca del evangelio del reino, después que recibieron el poder de Dios, el Espíritu Santo, para ser testigos suyos, no hubo nadie que se callara acerca de la injusticia que cometieron contra Jesús. Y después de eso, no solamente fue contra Jesús, fue contra los cristianos. Jesús mismo se identifica cuando Pablo lo hacía. ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Pues a la iglesia, a los cristianos, a aquellos que ahora creían en Jesús, y a los que Jesús envió para que fueran y dieran testimonio a todas las naciones. Y que tuvieran, él le advirtió, deberían tener cuidado de los hombres, porque los llevarían a los concilios, los azotarían, los llevarían a las cárceles, los iban a llevar delante de los reyes y los gobernantes. Y esto es una de las cosas que Jesús dijo que sucedería. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. Pero no es Jesús que simplemente es el Señor. No, es que no sabría decir otra cosa que no, que es el Rey. Dar testimonio de Jesús, es decir, que Él vino, venció todo y se sentó a la diestra de Dios, y es aquel a quien el Padre dice que nombró juez de vivos y de muertos. ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? ¿A quién va a juzgar Jesús? A todos los seres humanos. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, dice que Él va a juntar a las naciones. Y a un lado va a poner a aquellos que les va a decir: venid, benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me curaste, estuve preso, me visitaste, fui forastero y me recibisteis. Y ellos le dijeron: ¿y cuándo hicimos esto? Por cuando hiciste a uno de estos mis pequeños. Y a otros les dirá: apartados de mí, a la condenación eterna, por cuando tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo, no me curaste, estuve preso, no me visitaste, y fui forastero y no me recibiste. ¿Y saben qué? Cuando tú y yo miramos lo que Jesús enseñaba, lo hacía de una manera, pero lo hacía con autoridad, pero nunca se le cayó a nadie. Ahora Él quiere que nosotros como cristianos hagamos lo mismo, vivamos en este mundo con la libertad que hemos conocido. En Cristo somos libres. Y puede que tú y yo, por dar testimonio de Jesús y llamar a los hombres al arrepentimiento, a que dejen de hacer lo que no es del agrado de Dios, no, a Dios no le agrada. No solamente que tú y yo en la iglesia tengamos un hermano que esté haciendo algo que tú y yo consideramos indebido, y ese hermano tú le amonestas en la iglesia, cuando eres quizás, no sé, líder de una iglesia, o eres pastor, o eres diácono, o eres ujiero, o eres un oficial de la iglesia, como quieras llamarte. Y a los hermanos de la iglesia les llama la atención y los corrige y los amonesta. Pero es que la iglesia no está en este mundo para que nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros debemos jugar a lo de afuera. Sí, estamos en este mundo y tenemos una responsabilidad
y de jugar con justo juicio. Porque hay muchas cosas que suceden que nosotros no vamos a cambiarlas, pero podemos hacer lo posible por intentarlo. Y si en algún momento alguna de esas cosas que intentamos cambiar cambia, yo estoy convencido que alguna persona recibirá una gran bendición. Por eso es que Pablo advertía a los líderes de la iglesia y se lo dijo: durante 3 años no tuve reparo en enseñaros todo el consejo de Dios. ¿Cuáles creen ustedes que es el consejo de Dios? En medio de una nación donde las personas está la idolatría, la había también ahí. El corazón de los hombres estaba dedicado a la maldad. El corazón de los gobernantes estaba de continuo. Allí se describe. ¿Qué ustedes creen que puedan haber hablado los apóstoles de Jesús y los discípulos cuando vivían en un lugar y veían los testimonios que están registrados en el libro de los Hechos? ¿No creen ustedes que habrían ellos comentado y habían dicho, habrán hablado acerca de esa noticia? El rey Herodes se murió porque no le dio la gloria a Dios. Y ahí mismo comienzan quizás a hablar acerca del reino. No, pero no solamente que no le dio la gloria a Dios. Herodes y Poncio Pilato fueron los que estuvieron en el tiempo en el que los judíos y los sacerdotes acusaban a Jesús. Fueron ellos mismos los que también estuvieron dispuestos a firmar un edicto por medio del cual estuvieron dispuestos a dar permiso para que crucificaran a Jesús. Eso lo hablaban los apóstoles, eso lo hablaban los discípulos, eso lo hablamos nosotros hoy. Ahora, ¿qué diferencia existe entre que sea Jesús y que sea el hijo de un pastor en Cuba? ¿O qué diferencia existe entre el hijo de un pastor en Cuba y un hermano de la congregación? ¿O qué diferencia existe entre entre el hermano de la congregación y un vecino aunque no conozca a Dios y está viviendo algunas de las cosas que se viven en Cuba y que son como consecuencia de la injusticia? Bueno, así mismo Jesús hablaba. Jesús se identifica con la gente que es dañada por la injusticia. No creo que hubo alguna persona más dañada o afectada por la injusticia que Jesús. Experimentó la muerte de manera injusta por nosotros. Pero Él no quiere. No hace falta que alguien más experimente una muerte injusta. Al contrario, Él quiere que nosotros, que hemos conocido la verdad y hemos conocido el poder de Dios que está en nosotros, que nos envía a que hablemos con poder y con autoridad y con amor, y llamemos a los hombres a una de las experiencias más necesarias para cualquier ser humano: es volverse a Dios arrepentido de su maldad. Todos los hombres lo necesitan. Y aquí Pablo está diciendo y advirtiendo a los líderes de la iglesia: vendrán algunos y entrarán como lobos vestidos de ovejas y no van a perdonar el rebaño. Eso ocurrió. Hay lobos vestidos de ovejas, no perdonan al rebaño. Y hay otros que se levantan, lo dijo él: se levantarán entre vosotros algunos que van a arrastrar a los discípulos y los van a llevar al error. También en las iglesias hay personas que se levantan y que son tropiezos. Pero tú y yo necesitamos ver el testimonio de Pablo. Alguien que trabajaba con sus manos, que no envidiaba ni el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie, sino que trabajaba con sus manos y tenía que compartir con los que tenían necesidad. Esto lo enseña Pablo. Ahora, esta es la experiencia de alguien que vive para Dios, y alguien que vive para Dios pues también puede ser transformado por medio de renovación de su entendimiento, para que todo cuanto haga resulte en algo que sea para la gloria y la honra de Dios y para la bendición del pueblo en el lugar donde vive. Que Dios te bendiga, hermano.